En la historia de la literatura alegórica se encuentra la carta número 7 de Platón a Dionisio de Siracusa. Esa carta fue puesta en tela de juicio de si era de la autoría de Platón o era de un autor de la escuela platónica. Ahora se acepta que es una de las cartas que Platón envió a la Magna Grecia, al sur de Italia. Es una carta donde él le da enseñanza a su discípulo de Siracusa en forma alegórica. Y entonces cuenta una historia muy rara a Platón. Y le dice al final de la carta a Dionisio: con esta carta te envío a mi discípulo tal, porque él te la va a explicar. Las alegorías requieren una explicación. En todo caso, Platón explica en la carta, antes de terminar la carta, explica por qué él escribe de un modo confuso. Dice, escribo de un modo confuso porque te estoy dando una enseñanza muy poderosa. Y si esta carta se pierde y la encuentra un profano, la encuentra cualquiera, no va a entender, porque no tiene la clave de interpretación, no tiene la llave de interpretación. De modo que las alegorías requieren una llave de interpretación. Yo digo todo esto de la tradición iniciática, de las alegorías, los símbolos, porque el libro La Doctrina Secreta tiene un par de volúmenes, de sus 6 volúmenes, en idioma español está editado en 6 volúmenes el libro, en donde trata de la simbología universal, de las alegorías y de los emblemas. El emblema es una cosa diferente de la alegoría. Otro ejemplo de alegoría es la carta de un célebre senador romano cuando Roma había degenerado. Todos sabemos que el Imperio Romano creció y algunos de sus emperadores fueron figuras muy destacadas que llevaron civilización a través de todas las vías del imperio. Pero después vinieron los Nerones, etcétera, que eran personas realmente degeneradas, y el nivel de vida, no solo el nivel cultural, sino el nivel moral, decayó de tal manera que nosotros conocemos por la historia las orgías, las matanzas, los crímenes, la corrupción, que apareció y se asentó en Roma a través de los tiempos. 2 o 3 siglos después, el Imperio Romano desapareció, porque no podía vivir en ese estado caótico, en ese estado de inmoralidad completa. Cuando Nerón empezó a introducir, ya estaba introducido el asunto, pero cuando Nerón acrecentó la vida inmoral en el Imperio Romano, un senador escribió una carta. No había imprenta en aquel tiempo, las cartas eran manuscritas y había escribientes que las reproducían. La carta es célebre y se conserva en un libro de historia romana de Tito Livio. El senador, un gran patriota y un hombre espiritual, envía una carta a sus amigos. Escribió una carta a sus principales amigos, a la gente principal en Roma del Imperio Romano. Y decía, te envío esta carta porque tuve un sueño. Y es un sueño que quiero que lo sepas. Quiero contártelo. Soñé que estaba en un barco en alta mar y se desató una tormenta. Y la tormenta agitó al barco y el barco empezó a crujir y empezó a hacer agua, empezó a hundirse. La tripulación y el capitán del barco estaban alcoholizados y no podían manejar la nave y hay peligro de que la nave se hundiera. Entonces yo pensé, ¿dónde habrá un capitán y dónde habrá una tripulación que lleve esta nave a un puerto y que la nave sea reparada y que vuelva a servir para navegar? Bueno,
La alegoría es que la nave era Roma, el imperio romano, y que se estaba hundiendo, y que la tripulación no servía para llevar adelante esa nave que era el imperio romano, y que finalmente podían morir ahogados todos, como sucedió 3 siglos después. Ustedes comprenden entonces que esta narración de un cuento parece un cuento, pero en realidad explica otra cosa, y lo que explica es de mucho valor. Están escritas alegóricamente gran parte de las escrituras sagradas. Hay muchos textos alegóricos. Los estudiantes de teosofía tenemos textos alegóricos que son una preciosidad. Luz en el camino, La voz del silencio son libros alegóricos. No se pueden tomar al pie de la letra. Y cada uno de sus aforismos dice algo, pero quiere decir mucho más y otra cosa. Bueno, vayamos a un emblema rápidamente, porque quiero pasar a la última parte de esta disertación. Un emblema es una figura en la que coexisten varios símbolos. Este es un emblema. El sello o emblema de la Sociedad Teosófica es una representación emblemática de los ideales que tuvieron los fundadores de la Sociedad Teosófica. A veces decimos, la Sociedad Teosófica tuvo 2 fundadores. Tuvo 17 fundadores. En honor de la verdad, tuvo 17 fundadores en la ciudad de Nueva York en 1875. De esos 17, algunos desaparecieron y otros siguieron siendo miembros, algunos muy notables. El personaje más notable de todos fue Elena Blavatsky. En realidad, sin ella no hubiera habido nunca Sociedad Teosófica. Este es un emblema muy estilizado, pero de cualquier forma sirve a pesar de su estilización. Ustedes van a ver que hay una cruz ansata, y ustedes van a ver que hay el doble triángulo o símbolo de Vishnu en la India y estrella de David para los judíos. Este hexágono es la estrella de David para los judíos modernos y en la India es el símbolo de Vishnu. Ese símbolo está compuesto de 2 símbolos, por eso en el emblema se amontonan muchos símbolos. Miren ustedes, hay un triángulo acá amarillo y verde oscuro con el vértice hacia abajo. Y hay un triángulo blanco con el vértice hacia arriba. Esos 2 triángulos están entrelazados y simbolizan el blanco, el espíritu, con su fuerza para elevarse, y la materia con su fuerza para descender. De modo que 2 triángulos entrelazados nos explican la evolución, porque en la evolución el espíritu busca ascender y la materia busca descender. Los símbolos pues enseñan mucho. Hay una serpiente muy estilizada y no se ve muy bien en el exterior, formando un círculo, que está mordiéndose la cola. Cuando la serpiente se muerde la cola, hace un círculo en su interior. Sabemos lo que es un círculo. En el instituto vamos a hablar un poco más de esto cuando estudiemos la doctrina secreta. Pero un círculo es un símbolo cuya característica o cuyas características son metafísicas, son realidades metafísicas. Un círculo es un ciclo, comienza y termina en el mismo punto. Yo voy a dibujar con mi mano un círculo. Si nosotros queremos dibujarlo, partimos de un punto, vamos con la línea circular hacia abajo, llegamos a las antípodas de donde partimos y luego seguimos y volvemos al punto de origen. Cuando la línea se une, cuando los 2 puntos, el punto en que salimos y el punto en que llegamos se unen, quedó cerrado el ciclo. Lo que queda cerrado dentro es el universo y nosotros.
nosotros estamos cumpliendo, junto con el universo, un ciclo de evolución. Cuando la serpiente deja de morderse la cola, desaparece la manifestación universal y entonces todo vuelve al reposo universal y no hay cosas, no hay seres, no hay entidades. Hay reposo del único elemento espiritual, único en la naturaleza. En algunos libros de teosofía llaman a eso el alma del mundo, la naturaleza primeval de todas las cosas. Cuando hay reposo, no hay una serpiente mordiéndose la cola. Cuando hay un periodo de actividad, la cola busca la boca, la serpiente muerde su propia cola y se hace un círculo de la eternidad, un periodo muy prolongado de evolución. Eso era el modo, o algunos de los modos de enseñar en las escuelas iniciáticas. Ahora paso a la doctrina secreta. El libro La Doctrina Secreta es un libro muy especial. Es una especie de amontonamiento bastante ordenado de una gran cantidad de temas. Es toda una literatura. Y conviene a veces explicar lo que es una literatura de un libro común. Cualquiera de nosotros puede escribir un libro, busca un tema, lo desarrolla, escribe un libro con más o menos páginas, lo envía a la imprenta, el libro se imprime. Es el pensamiento de un autor. Pero hay otros libros, por ejemplo la Biblia, que no es el pensamiento de un autor, es el pensamiento de muchos autores. Y hay una enorme cantidad de temas. Un cristiano acepta como revelación divina el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Desde el Génesis en el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis en el Nuevo Testamento han pasado siglos y ha escrito mucha gente. Los profetas, los libros de la Torá, los 5 libros que son la ley de los judíos. Después vienen los libros del Nuevo Testamento, los apóstoles, Mateo, Juan, Lucas, etcétera, etcétera. Y después vienen las cartas de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Santiago, hasta llegar al Apocalipsis de San Juan. Es decir, que cuando abrimos la Biblia, no es un libro, es toda una literatura. No es un libro común. Claro que es un libro, porque la palabra Biblia significa libro, pero es toda una corriente de literatura. La doctrina secreta se parece bastante a una corriente de literatura, con la diferencia que la escribió una sola persona, o por lo menos ella figura con la escritura física. Pero que es una corriente de muchos pensamientos, lo declara la misma señora Blavatsky, la autora. En el prólogo, antes de empezar el libro, ella dice con toda claridad, la escritora más bien que la autora. Ella se considera que escribe, pero que el material de sabiduría contenido en el libro no es propiedad de ella, no es el fruto de la investigación personal de ella. En este sentido, la doctrina secreta es toda una literatura y es una literatura fascinante. ¿Por qué es una literatura fascinante? Mire, las cosas son fascinantes para quien ha llegado a un punto en su evolución que el conocer acerca de eso es muy importante. Entonces hay esfuerzos por conocer eso.